Todos digan Hechos. Si tienes una Biblia, ve al capítulo 7 del libro de los Hechos. Y sí, nos emocionamos por la palabra de Dios. Es mejor que los finales de fútbol y las luchas y las carreras y más. Es mejor que cualquier equipo deportivo que estés viendo, ¿verdad? Porque miren, si la gente se pone feliz de estar escuchando y viendo a sus deportistas favoritos, ¿por qué nosotros no nos habríamos de superemocionar y gritar por la Biblia, verdad? Así que Hechos 7, verso 1. Hemos estado en esta serie de Hechos estas últimas 7 semanas y es mi serie favorita. Son 28 capítulos del libro y vamos a permanecer aquí hasta que terminemos. Vamos a ir verso por verso. Y vimos cómo se estableció la iglesia primitiva con compromiso, con unidad, con el compromiso de ayudar a los pobres y ser generosos. Y por cierto, su generosidad ha permitido ayudar a tantas personas y ministrar de 1000 maneras gracias a esta serie, porque la gente está entendiendo lo que pasaba en la iglesia primitiva donde unos cuidaban por otros. Ayer mismo me llegó un correo de una mamá soltera. Gracias a Dios por el ministerio que tenemos de padres solteros. Me dice, hay gente que ayuda a las necesidades de las otras personas, arreglar un carro, dar un aventón, en fin. Al final del capítulo 6 vimos cómo Esteban fue escogido para administrar a las viudas, ¿verdad? Estaban sirviendo en las mesas, estaban trabajando como en un tipo de restaurante y daban comida gratis a todas y a todos los viudos. Por cierto, nosotros tenemos un ministerio para los viudos aquí en Victory, que si tú necesitas de este apoyo, déjanos ayudarte, déjanos saber. Ese es nuestro corazón, ministrar a la viuda y al huérfano. Necesitamos vigilar por unos por otros. Mi mamá y mi abuelita son las principales que se encargan de esto y ayudan mucho a los viudos aquí en la iglesia. Pero bueno, regresando a la Biblia, Esteban era una de las personas que estaba haciendo esto en el capítulo 6. Y entonces a algunas personas no les pareció. Y dice, ¿cómo es posible que Esteban esté ayudando a las viudas o a los viudos y también esté sirviendo las mesas? Es como estos meseros en algunos restaurantes que dices, híjole. Miren, hay muchos meseros que son de nuestra iglesia que están compartiendo el evangelio. Y miren, yo preferiría tener un mesero o una mesera que está compartiendo el evangelio a tener un mesero o mesera que está todo enojado y no quiere. Por cierto, hay que darles buenas propinas a los meseros, ¿no? Porque no sabemos qué está pasando si fueran groseros o algo así, porque todos pasamos por luchas. Entonces, bueno, Esteban estaba compartiendo el evangelio al mismo tiempo que servía las mesas. Y el grupo conocido como el Sanedrín estaban frustrados con Esteban, estaban enojados con él. Y en el versículo 1 del capítulo 7 dice, ¿es esto así? Varones y hermanos, el Dios de la gloria. Quiero titular a este sermón, Yo te perdono. ¿Puedes decirlo? Y tú, aunque estés pensando, ¡ay, no me hagas decir esto! Tú ni tienes idea qué pelea acabo de tener ahorita con mi familia antes de llegar a la iglesia y créeme que yo sé. Pero bueno, tienes que decirle al que está al lado, te perdono. Son las poderosas palabras de lo más poderoso que hay en el mundo, estas 3 palabras, yo te perdono. Esas palabras pueden cambiar al mundo, pueden sanar familias, relaciones. Pueden detener a alguien de hacer algo demasiado doloroso a sí mismo o a otros. Si tan solo camináramos con mayor perdón, nuestro mundo estaría en otro lugar. Es uno de esos mensajes que son súper sencillos. Viene a toda la Escritura, pero es algo muy difícil hacer. Miles de veces está mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente el perdón de hombres entre hombres, pero el perdón que necesitamos respecto de Dios. Porque miren, cuando el hombre pecó, lo primero que sucedió es que el hombre se ocultó de Dios, sintió vergüenza, se sintió atrapado por su culpa, pensando en que Dios no puede perdonarme si supiera lo que he hecho. Y entonces
lo que ha ocasionado es que los hombres pasen esa vergüenza, esa falta de perdón a los hijos. ¿Y qué pasa con eso? Pues nos lleva a más dolor. Porque miren, el resentimiento no resuelto o el enojo no resuelto, lo único que pasa es que se traspasa de generación en generación, como Caín, Abel y Noé. Luego fue pasado a Abraham y a Lot. Porque cuando ellos no se pueden llevar entre ellos y no se perdonan, sigue pasando a la siguiente generación como a Ismael y a Isaac, y luego con Esaú y Jacob. Y vemos a los hermanos odiándose. ¿Qué tiene que ver esto con el 2023? Te preguntarás. ¿Qué tiene que ver con lo que yo estoy viviendo ahorita con mi familia o con Estados Unidos o con las balaceras que están sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra nación? Y tiene todo que ver con lo que está pasando en nuestra nación. Hace unos días se vivió una balacera en un hospital muy famoso aquí de la ciudad de Tulsa. Y fue un hecho con un resentimiento no resuelto. Y miren, yo sé que hubo fortalezas demoníacas que tenían que ver con esto, pero efectivamente tiene también que ver con un resentimiento no resuelto en la persona, porque es como una maldición que se traspasa de papá a hijo y del hijo al hijo y del hijo al hijo. Y así son las cadenas. Porque miren, mientras que los policías y los investigadores estaban investigando qué está pasando en todas estas balaceras en Tulsa y en el Valle, y todo termina en personas que están cargando una pena, unas luchas no resueltas, un resentimiento, un enojo no resuelto y que se está ahí construyendo, y que se está ahí quedando, y que se está creciendo. Y por eso es importante que hoy hablemos de esto, de nuestros corazones, porque Esteban, aquí en la Biblia, estaba enfrentando a gente que se decía ser creyentes de Dios. Y al final del capítulo 6, las mismas personas, efectivamente, al final del capítulo 7, estas personas que se decían amar a Dios, apedrearon y lo mataron a Esteban. Entonces, por eso vamos a ver lo que sucede en este capítulo, porque es una historia acerca del perdón. Y dice entonces, Esteban empezó a decir, empezó con el Antiguo Testamento. Y dice, entonces, la tierra de los caldeos habitó en Harán, y muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra a Abraham, la cual vosotros habitan ahorita. Porque Abraham no pudo hacer lo que tenía que hacer hasta que confió completamente en Dios. Y a través de Isaac vino Jacob, y Jacob tuvo 12 patriarcas. Y venimos en el versículo 9, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Ahora miren, Esteban, que fue el mártir en el libro de los Hechos, está hablando de José. Y pienso que esto es irónico, que Esteban va a mostrar un perdón radical y va a tardar varios versos de hablarnos de un hombre que modeló el perdón en el Antiguo Testamento, porque ese es José, uno de los mejores ejemplos en el Antiguo Testamento del perdón, porque miren, no significa que sea fácil. ¿Cuántos de ustedes saben que el perdón es muy difícil? A lo mejor hasta te estás pensando, híjole, me quiero ir ahorita nada más porque tú estás predicando de esto. Este sermón no es para mí. Pero no. Miren, detengámonos un momento y pensemos, ¿por qué es difícil perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil para nosotros perdonar? Pues últimamente pienso que tenemos que entender que el perdón, la falta de perdón viene por la amargura. Y la amargura es enojo y desilusión de haber sido tratado injustamente. Es un resentimiento profundo y una tristeza porque alguien hizo algo. Miren, todos nosotros hemos sido ofendidos. Lucas capítulo 1 dice que todos hemos sentido ofensa. En otras palabras, si yo le preguntara a todo el mundo que están aquí, ¿han vivido desilusiones? No es cuestión si te van a ofender algún día. Eso te va a pasar. Lo que importa es lo que vas a hacer cuando te suceda. Porque hay personas que han sido lastimadas y que sintieron dolor. Pero yo preferiría tomar el camino del perdón que el camino de la amargura y la venganza. Porque miren, si yo me voy en el camino del perdón, mi familia va a estar mejor. Yo no repito el ciclo de dañar a otras personas.
Si yo me voy al camino del perdón, no quiere decir que se me olvida todo lo que me hicieron o que los disculpo, porque el perdón no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Solamente significa que no voy a dejar que esto se arraigue en mi corazón, que crea, porque no voy a dejar que el resentimiento permanezca ahí. Esa tristeza que te diga, no puedo superar esto. No. Miren, yo recuerdo haber leído este artículo por John Mayer, un cantautor secular que decía, cuando me convertí en famoso y rico, tenía suficiente dinero para comprarme una casa en el área de Los Ángeles, por ahí por Hollywood. Y dice, miren, ahí en mi calle estaban actores famosísimos como Jamie Foxx, celebridades, Robert Downey Jr., y yo tenía mucho dinero para poner una pared bien grande para que la gente no viera hacia adentro de mi casa, una pared que protegiera mi casa. Tenía también una reja grandísima, altísima, y pagué por seguridad que monitoreara mi seguridad y cuidara de mi casa, porque había ahí muchos fanáticos medio locos que querían venir. Y miren, no solamente hice eso, pagué por un servicio de seguridad súper complejo para que nadie pudiera meterse a mi casa. Y pagué tantísimo dinero. Y dice, y esto es lo que hacemos las celebridades, por paredes, rejas, sistemas de seguridad, candados. Pero luego me senté en mi laptop y empecé a leer los reviews, las revisiones, las opiniones en el periódico y en las redes sociales acerca de mí, de mi trabajo y de mis relaciones interpersonales. ¿Y saben qué? Todos esos comentarios atravesaron esas paredes, atravesaron esas rejas, esos sistemas de seguridad y llegaron hasta mi corazón. Porque miren, las celebridades somos magníficos en cuidar las cuestiones externas como paredes y rejas, pero somos los peores en cuidar nuestro corazón. Y miren, nosotros como cristianos estamos llamados a guardar nuestro corazón por sobre todas otra cosa. Proverbios 4 dice, guarda tu cosa por encima de toda otra cosa, porque de él mana la vida. ¿Qué está diciendo Esteban? ¿Qué estaba haciendo Esteban al llegar a este círculo de personas como lobos que lo iban a atacar? Y él que estaba pensando, miren, no puedes a veces convencer a las personas. Por más que expliques, hay gente que de todas maneras no te va a entender. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Porque mira, Esteban estaba predicando este mensaje maravilloso y estas personas de todas maneras estaban rechinando sus dientes en contra de Esteban, aunque él estaba haciendo su mejor esfuerzo por predicar. Entonces, mejor repite, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Vivimos en un mundo de personas que no tienen un corazón guardado, protegido. Y quiero ver cuando empieza a platicar de José en el Antiguo Testamento. Y platicando, los hermanos de José decidieron, en lugar de matarlo, decidieron venderlo como esclavo a los egipcios. Y Dios estaba con José y Dios salvó a todos, a José de todos sus males. Porque mira, si tú permaneces en un lugar de amor y de misericordia, puede que todavía vayas por ofensas o puedes sentirte en el fondo de un hoyo, te puedes sentir abandonado. Y no quiero decir que todo mundo le vas a caer bien, pero Dios estará contigo porque Él está ya contigo y tú y Dios son mayoría. Así que si tú puedes estar en bien con Dios en tu corazón, eso es lo más importante. Porque yo pienso que es mejor estar con Dios y mal con todo el mundo que estar bien con todo el mundo y mal con Dios. Pero vivimos en un mundo donde queremos ser populares y que la gente nos apruebe, y eso es algo duro. Porque miren, José se encuentra a solas con Dios y Dios lo salvó de todos sus problemas. Y Esteban decía que Dios le dio a José sabiduría y gracia a tal grado de que el faraón lo quiso hacer a José el administrador sobre todos los bienes de Egipto. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez. Los hermanos que lo habían vendido como esclavo a José
tengan cuidado, porque cuando quemamos un puente, muchas veces Dios te va a pedir que pases otra vez por ese puente para hacer las cosas correctas, que es lo que le estaba pasando a los hermanos de José. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Está platicando Esteban. Y dice que enviaron a los hermanos de José nuevamente a la presencia de José a pedir comida. Vamos a buscar en Génesis 42. ¿Qué significa el perdón? Con el verso 5 dice, así que los hijos, dice que José era el gobernador de la tierra y el único que les podía vender grano a los hijos. Y en el versículo 7 dice, al momento en el que José vio a sus hermanos, él los reconoció, pero pretendió ser un extraño y les habló ásperamente. Porque mira, esta es la parte humana de José. Pues porque no era un hombre perfecto, él todavía está batallando con algo. Tú piensas que has perdonado a alguien hasta que te lo encuentras en Target, en la tienda, ¿no? Y dice, yo estaba muy bien hasta que tu nombre salió ahí en las redes. Todo iba muy bien hasta que te encuentras con esa persona en la farmacia y tu corazón empieza a latir y la presión arterial se te sube. Porque estamos hablando de cosas reales, ¿no? Porque el perdón es un proceso. Mientras que yo estoy predicando, puedo sentir al Espíritu Santo diciéndome, sí, yo sé. No estés enojado si estás en medio del proceso, porque al menos ya empezaste el proceso. Yo prefiero estar en un proceso incómodo, pero que va hacia la dirección correcta, que estar en el otro camino de ni siquiera quiero volver a ver a esta persona, no quiero tocarlos ni hablarlos. Estoy tan enojado con ellos que no quiero saber en mi vida. ¿Sabes qué? Ese camino no. Ese es donde terminaron estas personas que mataron gente. Eso es tóxico y se traspasa a las siguientes generaciones. Miren, recuerdo haber ido a este consejero hace algunos años y me estaban hablando a mí sobre la importancia del perdón. Y me preguntaron, ¿cuántas veces te han decepcionado tú que eres hijo de pastor y que has crecido en la iglesia? Y como hijo de pastor, pues yo, demasiadas veces. Ni siquiera he perdido la cuenta de todas las veces que me han decepcionado dentro de la iglesia. Y él nos dijo a mí y a mi esposa Ashley, y dijo, mira, cada una de las desilusiones que has vivido es como una roca. Quiero pedirle a Tim que venga y me ayude y se ponga esta mochila como si fuera de esas cosas que ayudan a que los cargues a los bebés por enfrente, cangureras les llaman. Y algunos de ustedes están diciendo, yo voy a cuidar mi corazón. Pero en cuanto algo malo pasa en nuestras vidas, alguien te dice algo malo, alguien te dice algo que estuvo tan mal, que sientes que te tiran una piedra. Pero estoy cuidando mi corazón, yo pienso como cristiano. Pero viene otra situación. Algunos de ustedes ya han tenido una piedra como de este tamaño recientemente, ¿no? Porque me puedes decir, Pastor Paul, no fue una piedrita de río, fue una gorda piedra como esta. Yo creo que estoy guardando mi corazón, pero mira lo que siento. Después del servicio, Tim, me puedes pegar en la cara o lo que necesites hacer porque esto es fuera. Y Tim está diciendo, yo te perdono, pastor. En el siguiente servicio no se va a sentar en la primera fila, ¿verdad? Que va a dejar que alguien más lo haga. Y luego, pues vienen más ofensas. Mira lo que le hicieron a mis hijos. Lo que le hicieron a mi mamá. Lo que dijeron. Si soy honesto contigo, Paul, las piedras se están convirtiendo cada vez más pesadas y me están ocasionando que yo me doble, hasta se me quieren caer. Esto es lo que sucede. Un corazón no protegido, mira, ni siquiera puedes pararte, porque te tiene tan doblado. Esa es la amargura, te afecta hasta en tu postura. Hay momentos en la Biblia donde Jesús se encuentra con gente que están así encorvados por lo que la vida les ha hecho a ellos. No pude dejarlo ir.
Lo que me hizo mi ex, no pude dejarlo ir. Lo que la gente religiosa me hizo a mí. Aquí se supone que Esteban debería estar rodeado por gente espiritual y religiosa y no, lo están matando con sus palabras. Y tú, ya sé, me puedes decir, tú puede ser que nunca he matado a nadie, puede ser que nunca hayas matado a alguien con acciones, pero sí con palabras o en tus pensamientos. Algunos de ustedes han pensado en asesinar a alguien. Yo sé. Tú dices, ¿cómo sabe él que yo? ¿Cómo está leyéndome la mente? Yo sé, porque somos humanos. Cuando alguien realmente nos lastima, empezamos a tener esos pensamientos. Si yo pudiera poner tus pensamientos en esa pantalla sobre alguien que te ha lastimado, y tú me dirías, no pongas mis pensamientos en la pantalla porque está clasificado como restringido, no los pongas en la pantalla. Entonces, ¿cómo me libero de eso? El perdón me permite ir sacando las piedras de la mochila de mi corazón. El perdón me permite decir, Dios, lo que me hicieron está mal, pero decido traerlo al altar. Decido no dejar que esto me afecte. No voy a cargar más esto. Es más, de hecho, me voy a quitar todo el backpack, toda la mochila. ¿Qué tal si un corazón cubierto no tiene nada enfrente de él más que la sangre de Jesús? ¿Qué tal si nosotros dejamos de tener como armaduras y cosas y solamente dejar que la justicia de Cristo nos cubra y que pensemos, su misericordia me ha dado tanto amor, su gracia me ha empoderado de tal manera a perdonar mi pecado? ¿Cómo no voy a poder ofrecer perdón a otros si Jesús me ha perdonado a mí? Así que cuando vengan las piedras, porque van a venir, ¿qué pasa si no tengo un backpack? No te voy a lastimar, Tim. Párate acá. Si viene una piedra que no tiene una mochila, porque si tú tuvieras una mochila o una bolsa, si no tiene mochila o basuras, lo golpea, pero se cae. Lo golpea y se cae. Yo tengo como propósito caminar en perdón porque no voy a permitir que las piedras y las cosas negativas se me queden. Guardar tu corazón no es dejar que la gente te trate como si fueras una basura. Es solamente decidir que tú no vas a cargar con el resentimiento en contra de esas personas. ¿Alguien ha sido lastimado por una persona? ¿Alguien necesita perdonar a esas personas que lo lastimaron? Sí. Porque no perdonar es como tomar veneno. Te va a ir mal y yo le tomo. Te vas a morir por lo que me hiciste y yo sigo tomando mi veneno. Yo no puedo perdonar lo que me hicieron y sigo tomando mi veneno y yo me muero. ¿Alguna vez han visto a este cuate Hugo Montoya diciendo, mataste a mi corazón? Mataste a mi papá y te voy a matar. ¿Alguien vio esta película donde esa persona se muere? Ese actor se muere porque él no perdonaba a la persona que le había hecho el daño, porque eso es lo que sucede. Si tú no perdonas, te roba a ti de la paz, no a la persona a la que te hizo las cosas. Y eso es lo que está pasando con José, en el Antiguo Testamento, cuando ve a sus hermanos. En Génesis 45:1 dice, José ya no podía controlar sus emociones. Así que enfrente de todos los que atendían ahí sus invitados, les dijo, todos váyanse menos mis hermanos. En pocas palabras, esta confrontación no debe de ser enfrente de nadie más. No hay razón porque todos los demás vean el dolor por el que yo estoy caminando. Esto es entre las personas que me ofendieron y yo. Tú no tienes que publicarlo en Facebook, no tienes que hacer nada en las redes sociales de lo que la gente te hizo. Ay, Paul, pero es que ellos tienen que pagar, así que le tengo que decir a todo el mundo. Y yo te pregunto, ¿cómo eso mejora el mundo? Pero si tú agregas más al ruido de la falta de perdón, solamente se pone peor. Entonces, llevo mi enojo al Instagram, al Facebook, a las redes, lo que le hicieron a mi familia, lo que me hizo la iglesia o mi trauma, que le digo a todo el mundo en comentarios para que me den likes de lo que me hicieron.
No, eso ahí no viene la sanidad. La sanidad es solo entre tú y Dios y si hay oportunidad entre tú y la persona que te ofendió. Y a veces no tienes esa oportunidad. A veces es solamente entre tú y Dios. Pero José tiene esa oportunidad y empieza a llorar tan, pero tan alto, de manera tan fuerte que los egipcios están oyendo que está lloviendo, que está llorando. Y les dice, yo soy Jesús. Digo, yo soy José. Y sus hermanos ni siquiera podían hablar, estaban terrificados, aterrorizados de ver a su hermano al que creían muerto, al que habían vendido. Y José les dice, vengan, vean mis heridas, vean lo que pasó. ¿Y qué les dice José? No tengan miedo, no tengan miedo con ustedes, no tengan enojo contra ustedes. Ustedes me vendieron, pero Dios me salvó. Ustedes trataron de deshacerse de mí, de matarme, pero Dios permitió que todo esto ahora haga que yo provea para ustedes. Así que yo los perdono. Alguien diga, yo perdono. Así que José abrazó a sus hermanos y empezó a darles besos desde Benjamín y diciéndoles, los perdono, los perdono. Porque esto es lo que hace el perdón. En el proceso de perdón, reconstruye y edita las memorias, los recuerdos, y los vuelve, lo que era negativo lo vuelve en positivo. Porque miren, ustedes, les decía José, querían lastimarme, querían matarme, querían acabar conmigo y creyeron que yo me iba a suicidar o que nunca me iba a ir al llamado que Dios tenía. Pero Dios usó todo lo que ustedes hicieron para construir mi carácter, para fortalecerme en medio del hoyo. Dios usó lo que el enemigo quería para destruirme, lo usó para mi bien. El perdón me ayuda a ver algo que era tan doloroso que Dios lo usó para bien. Alguien diga, Dios lo usa. Dios usa las cosas dolorosas en tu vida. Él no es el autor del trauma, pero Él es el sanador. Él no es el autor de tu dolor, pero Él es tu sanador. Anoche, después del servicio, esta mujer de edad avanzada vino al altar y yo pensé que era su hija. Dijo, no, es mi nieta y yo, pero básicamente yo la he criado. Y mientras yo estaba hablando con ambas, ella dijo, la persona mayor dijo, he experimentado tanto dolor por mi esposo. Si yo te dijera, solamente un pedacito, es como una telenovela, una película terrible que me ha sucedido en mi vida, pero hoy, Dios ha estado tratando conmigo para que empiece a perdonar. Y entonces, ¿saben qué dijo la nieta? Dijo, empezó a llorar y dice, mi papá abusó de mí sexualmente cuando yo era pequeña, no solamente sexualmente, sino verbal y mentalmente. Y yo he venido, tuvimos que manejar muchísimas millas para venir a esta iglesia. Así que le agradezco a tantas personas que manejan millas y millas desde Kansas, a veces para venir aquí a la iglesia, porque es un lugar especial. Y me estaba contando esta chica que manejamos muchas millas, pero ahorita te quiero contar que mi papá, cuando abusó de mí, no lo he podido perdonar y quisiera tenerlo lo más lejos de mí posible. Pero como yo no perdoné a mi papá, me terminé casando con una persona que era idénticamente a mi papá, que también abusaba de mí emocional, física y mentalmente. Me embaracé de nuestro primer hijo. Y dentro de unos meses, mi ex esposo me dejó por otra mujer y estaba yo tan enojada en mi corazón que tuve que ir al hospital porque perdí al bebé de 5 meses. Esto fue justo antes de que pegó el COVID y la depresión me inundó. Mi esposo se había ido, mi bebé se había ido, mi papá se murió al mismo tiempo que se murió mi bebé y nunca me pidió perdón. Fuimos a corte peleando lo que me hizo a mí y a mi hermana y él negó todo, nunca pidió perdón, nunca se hizo responsable de lo que hizo y se murió, se salió con la suya. Y ella dijo, hoy en la noche estoy siendo recordada de la importancia del perdón. Y estoy tan feliz de que dijeras de que era un proceso, porque yo he tratado. Y sabes que Dios está haciendo la obra en mi corazón, porque he estado en este proceso, en este camino del perdón.
quiero ir a la escuela bíblica. Y le dije, aquí hay una escuela bíblica, si me preguntas. Yo quiero testificar y ayudar a otras personas de lo que Dios ha hecho en mí. Porque lo que el perdón hace es, me libera del veneno. Porque hay gente que jamás se va a perdonar, va a pedirte perdón por lo que te hizo. Nadie puede calcular completamente el daño que te han hecho. Así que, regresando a Esteban, estaba contando la historia de José. Dice, José no solamente los perdonó, sino que les dio casas, comida en medio de la hambruna, les proveyó. En Hechos capítulo 7 dice, desde aquí hizo venir a su padre y a toda su parentela, y el número de 75 personas terminaron viviendo muchos años con José. En otras palabras, José no solamente los perdonó, sino les ayudó a ellos y a los hijos de sus hijos. Fíjense, nos enseña cómo cuando viene el perdón hay actos que cuidan a las siguientes personas, a las demás personas. Eso es demasiado radical. Pero José estaba ejemplificando lo que Jesús nos dijo, que somos bendecidos cuando caminamos en misericordia. Benditos los misericordiosos, decía Jesús, porque ellos serán llenos y mostrados misericordia. Cuando Jesús oraba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Danos este día nuestras pan diario y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. A ver, para ahí. Todos están, a ver, espera. ¿Por qué está hablando de esto en este momento? Porque la oración del Padre Nuestro dice, perdónanos a nosotros así como nosotros perdonamos a... A ver, llena ahí. ¿Estás seguro de llenar esa línea? Porque tú dices, perdóname a mí como yo he perdonado a las personas que son responsables de los precios de gasolina tan altos. Y Dios dice, sí, escuché lo que estás diciendo en voz bajita. ¿Estás seguro que tú quieres que te perdone como tú estás perdonando al gobierno, al presidente? Y cuando tú realmente lo que piensas es, no, merecen mi perdón. Entonces Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? Y sabíamos que Pedro estaba pensando solo 7 y se sentía muy generoso, ¿no? Y los excomulgamos de la iglesia y no los permitimos que vengan a nuestras vidas y nunca jamás volvemos a ver estas personas y deseamos que ardan en el infierno. Y Jesús les contesta, no, debes de perdonar 70 veces 7. Y entonces podríamos imaginar que Pedro le dice, ¿49? ¿490 veces? No. La palabra griega para describir el perdón es exhale, o sea, es exhalar. Porque cuando no perdonas, no exhalas. ¿Cuánto tiempo puedes detener tu aliento? A ver, mis hijos y yo a veces jugamos a ver quién aguanta más debajo del agua, ¿no? No salgas del agua y no inhales. Y eso te puede quitar la vida, ¿no? Te puedes morir. Así que en pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, si quieres vivir, tienes que inhalar la misericordia, exhalar el perdón. Porque tú sabes que tú necesitas ese perdón. Tanto como inhalas misericordia y perdón, tú echa fuera también perdón hacia los demás. Porque si lo has inhalado para ti, exhálalo. Porque cuando tú fallas, tú quieres misericordia. Porque cuando tus hijos fallan, tú esperas que los maestros les dé misericordia, les muestre misericordia. Tú estás súper contento de que te reciban con misericordia cuando tú fallas. Pero cuando alguien te falla a ti, híjole, es diferente, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo perdono? Recuerdo que yo he sido perdonado por Dios. Recuerdo que yo he sido perdonado por Dios. Número 2, reflexiona sobre cómo Jesús perdonó a aquellos que lo mataron y a todos nosotros por nuestro pecado. En Lucas 24,
Jesús desde la cruz, mientras está muriendo, mientras están burlando de él, mientras están poniendo una espada sobre su costado, vinagre sobre su boca, diciéndole que es un herético, un hereje, les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que reflexiona sobre la manera en cómo Jesús perdonó, y aún dijo que no son conscientes del daño que están causando. Tú sabes que la gente no tiene conciencia completa del daño que está haciendo. Ni tú ni yo lo sabemos. Por eso Jesús dice: los perdono porque no creo que tengan idea de lo que están haciendo. Reflexiona sobre eso. Si Jesús perdonó a ellos, si alguien ya ha sido crucificado, a lo mejor pudieras decir algo como lo que Jesús. Así que si no ha sido colgado en una cruz, pues puedes decir que él aún lo crucificaron y perdonó. Y número 3, recito el Padre Nuestro y hago una pausa en la parte donde dice: perdónalos así como yo perdono. Tengo que seguir hablando esto por fe, porque miren, es un acto de fe. No significa que lo tengas que sentir o que sea perfecto, pero tú dices: por fe yo perdono a esta persona. Yo libero a esta persona por fe. Número 4, dejo ir la necesidad de ver a la gente sufrir o pagar por lo que me hicieron. Dejo que Dios tome el control. Porque hay gente que dice: yo los perdono, pero quiero verlos sufrir. Necesito verlos morir o que ardan en el infierno por lo que hicieron. Y, híjole, has de estar pensando: soy muy honesto con lo que estoy diciendo, pero ¿sabes qué? Si yo no lo digo tan claramente, van a seguir habiendo las noticias hablando de las balaceras y de la gente que no ha perdonado. Porque necesitamos entender desde dónde viene todo esto. ¿Por qué vienen las divisiones en la iglesia, la maldad en el corazón? Es lo que nos dice hoy en el libro de los Hechos. Que lo que causa el dolor es la falta de perdón, el enojo. Vamos a ver más adelante cómo Marcos y Pablo se enojan y dice: ya no quiero tratar más contigo, con Bernabé, perdón. Y cómo viene se reconcilian más adelante en diferentes capítulos con los discípulos entre ellos, porque siempre va a haber luchas y cosas, porque Jesús nos dijo: va a haber ofensas, es inevitable ir a la iglesia y estar alrededor de personas falibles, de seres humanos imperfectos. Eso va a pasar, vas a ser ofendido. Pero lo que Dios quiere que entiendas es que la bendición, ¿caminas hacia ella o la rechazas? Porque últimamente la falta de perdón te mantiene encadenado. Y cuando yo tengo falta de perdón, me estoy enrollando en cadenas. ¿Puedes ayudarme, Drew? Ya no le voy a pedir a Tim. Porque tú puedes decir: yo quiero avanzar al llamado que Dios ha hecho. Y miren, la falta de perdón me enreda. Por favor, jala y no me dejes avanzar, Drew, porque esto significa la falta de perdón. Quiero avanzar hacia mi destino, pero estoy encadenado a la historia de lo que alguien me hizo a mí. Mira, estoy tratando de avanzar, no entiendo qué pasó. No entiendo por qué mis relaciones no están bien, por qué no puedo tener paz ni dormir. En Hechos, capítulo 8, hay una persona que sana, Simón el hechicero, y le trata a pagar a Dios, y Pedro le dice: no puedes comprar el favor de Dios porque no está a la venta. Pero después dice, Hechos 8, verso 24 y 23. Y Pedro dice: creo que estás... Your heart is trapped in bitterness. John Bevere calls offense the bait of Satan. The Greek word for offense is scandal. Para que nada de esto venga por a ti, porque es una trampa. John Bevere, un autor muy famoso, dice que tu corazón, si no está libre, te atrapa la falta de perdón. La única manera en salir de esto, del dolor, del enojo, es dejar de decir: me debes.
la única manera de salir de esta mentalidad de él me debe, soy la víctima, es decir, no, tú no me debes, porque Jesús pagó el precio. Él ha pagado el precio y yo te perdono. Y yo recibo su perdón porque así como yo lo necesito, yo lo doy. Tú ya no me debes, porque si estás enojado me debes una disculpa, me debes mi vida, me debes un año por todo lo que me robaste. Y cuando estás en mentalidad perdón, dices, no, sí me dolió, pero Dios usó aquello que el enemigo quería usar para destruirme, para hacer algo dentro de mi espíritu muy profundo, y lo que se suponía que me iba a acabar, lo que se suponía que me iba a matar, yo me estoy desenredando de las cadenas de mi pasado y ya no estoy atado a mi pasado y puedo avanzar hacia el frente. Así que el perdón desata tu futuro. Miren, en Hechos capítulo 7, ya casi acabo. En el verso 57, al final del sermón de Esteban, cuando la gente estaba gritándole. Estamos en una época donde todo mundo quiere expresar sus cosas, ¿no? Ya nadie se retiene ni se reserva sus cosas. Ahorita vemos cómo todo mundo a voz abierta agarran a Esteban y lo arrastran fuera de la ciudad. Los que fueron testigos de la balacera de la que hablé hace rato decían había odio en sus ojos. Así que oramos por esa familia en Texas que perdió a 5 hijos en la misma familia de 10, 13, 15, un papá y una mamá. La era de la furia está acabando con familias, porque el enojo arrebata a las personas. Como en este capítulo, las personas estaban queriendo apedrear a Esteban. Mientras estaban apedreando a Esteban miró al cielo y dijo, Dios, recibe mi espíritu. Cayó en las rodillas y gritó. Yo me pregunto si Pablo, estaba escuchando y esperaba escuchar hazlos pagar, haz que sus hijos paguen por esto, ¿no? Pero en lugar de eso Esteban decía, Señor, no les tomes este pecado en contra de ellos. ¿Qué tal si el Esteban perdonador fue lo que llevó a Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo, le tocara el corazón para que se convirtiera en el escritor más influenciador en el Nuevo Testamento? ¿Qué tal que eso fue lo que sucedió? Porque yo creo que cuando Saulo estaba siendo testigo de cómo Esteban estaba perdonando a esas personas que lo arrebataron, lo llevaron fuera de la ciudad y lo estaban matando, estaba afectando para bien el corazón de Pablo, porque no tienes idea de lo que tú vas a hacer cuando perdonas a las personas. Sí es un regalo para ti el perdón, pero es más bien para las personas que están alrededor de ti. Miren, el perdón es un regalo para ti más que para la persona que te ofendió. Desata tu libertad. Desata la bendición de Dios en tu vida, porque no sabes cuándo vas a necesitar todo eso. Es mejor sembrar semillas de misericordia para cosechar misericordia. Y quiero terminar este sermón con la historia que puse en mis notas, que dice que en España hay una historia sobre un papá y un hijo que dejaron de hablarse durante décadas porque estaban muy enojados. El hijo se había mudado muy lejos del papá y un día el papá dijo, bueno, voy a perdonar a mi hijo, y fue a buscarlo durante meses, no lo encontró, y en un último momento de desesperación el papá escribió una carta y la publicó en el periódico de la ciudad. Querido Paco, encuéntrate conmigo este sábado a las 12 del día enfrente de las oficinas del periódico. Todo te es perdonado. Ahí nos vemos. ¿Y qué creen? Ese sábado a las 12, 800 personas que se llamaban Paco estaban ahí esperando el perdón de su papá. ¿Cuántos Pacos están esperando por un papá que diga,
te perdono, hijo. ¿Por qué nos detenemos, papás? ¿Que no necesitamos perdón de Dios? ¿Y cuántos padres están esperando que un hijo les diga, papá, te perdono? Hijos, ¿que no necesitamos perdón? ¿Cuántas hijas y mamás están esperando para alguien les diga, yo te perdono? Dios, declaro que tú traes sanidad a los corazones que escuchan esto. Dios, saca ese veneno, haz corazones sanos y saca cada cizaña, cada piedra que ha estado ahí en nuestros corazones por lo que hemos experimentado cuando fuimos jóvenes o lo que fue la semana pasada. O aún hoy en el camino a la iglesia o mientras me escuchan aquí. Yo declaro que todos los corazones son libres de la amargura y que solo viene sobre tu iglesia el perdón. Y una iglesia que acepta al que falla, que levanta a las personas. Gracias, Señor, que tú nos dices, levántate y no peques más, porque ni yo ni nadie te condena. Así que, Jesús, declaro que nosotros caminamos en esa misericordia con las actitudes de pacificadores, de gente que tiene misericordia, porque somos bendecidos los que tenemos pobreza en el corazón, bendecidos somos los que tenemos hambre y sed de justicia, bendecidos son los que son como Esteban, que no retienen el pecado que les es hecho hacia ellos. Declaro en el nombre de Jesús que nosotros tenemos un perdón radical, que los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio sean sobre esta iglesia. Con los ojos cerrados les quiero dar oportunidad a cualquiera que me esté escuchando. Yo necesito soltar cosas, necesito rendir algunas cosas a Dios. Si necesitas perdonarte a ti mismo, yo necesito la misericordia de Dios hacia mi persona. Necesito la sanidad de Dios sobre mi mente y mi persona porque yo he caminado en pecado. O necesito perdonar a las personas que me han dañado. Y no sé si esto va a ser cosa de una sola vez, pero hoy es un gran paso hacia tu sanidad, un paso hacia la reconciliación, hacia la esperanza, hacia la restauración. Si ese eres tú, levanta tu mano y di, yo necesito mostrar misericordia o aceptar misericordia. Necesito extender el perdón. Si tú quieres este perdón, ven a este altar. Y si tienes que correr al altar, o si tienes que ponerte de pie, ven tú, y si necesitas traer a alguien, tráelo. Trae al tío, a la tía, al esposo, a la esposa. Haz lo que tengas que hacer, pero para decir, hoy el Espíritu Santo inicia su obra de sanidad en mí. Aquello que tengo no resuelto, todos esos conflictos no resueltos, ese resentimiento, enojo que ha estado sentado en mi corazón durante años, yo hoy lo libero en el nombre de Jesús. Hoy recito el Padre Nuestro y recuerdo que yo necesito el perdón de Dios, así como perdono a otros. Decido inhalar y exhalar, dejarlo ir. Hoy es un día de sanidad. A lo mejor estás aquí y dices, necesito estar bien con Dios, necesito que oren por mí. Ven y únete con nosotros. El sermón ni siquiera era para ti, es para alguien que conoces, pero lo estás escuchando por una razón. Así que Dios te está llamando a una cosa especial en tu vida hoy. Si tú eres de los que nunca has dado tu corazón a Dios y necesitas ser salvo, ven. Deja que Dios se mueva en tu corazón. Tomemos unos minutos para que el Espíritu Santo nos ministre a los que están escuchando todo esto. Y cantemos a Dios. Tu misericordia triunfa sobre el juicio. El amor es más ancho que el horizonte, más fuerte que cualquier pecado. Señor, tu amabilidad nos lleva al arrepentimiento. Al corazón de Dios.
tu corazón, oh Dios. Él te ama y está a favor de ti. Él no está en contra tuya. Él te perdona. Su amabilidad te lleva al arrepentimiento. Love wider than horizons, stronger than all sin. Lord, your kindness. Él te está atrayendo a su corazón. Él está viendo las heridas que solamente Él puede ver. Él te está permitiendo que te acerques a Él con su misericordia a través de Jesús. All to Jesus I surrender. All to A Jesús me rindo y me entrego. I will ever love and De ahora en adelante lo amo y confío en Él para vivir en su presencia diariamente. all to Jesus I surrender. I surrender all. All to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence Your mercy, it triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all sin. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God, your heart of God is all I want. All to Jesus I surrender. Todo me rindo a Jesús. A Él me rindo totalmente. Para por siempre amar y confiar en Él. Y vivir diariamente en su presencia. All to Jesus I surrender. Escucho que Dios está diciendo, te voy a editar esas memorias de lo que sucedió. Eso fue lo que le pasó a José. Cuando él empezó a perdonar a sus hermanos, él dijo, ustedes me traicionaron, pero Dios me dio la gracia para perdonarlos. Ustedes me vendieron como un esclavo, pero ahora veo que Dios estaba permitiendo todo esto. Daño que ustedes querían para mí, Dios lo volvió en bien para mí. Ustedes pensaron que iban a terminar mi vida, pero Dios lo usó para modificarme, para purificar mi carácter. Había cosas que yo necesitaba trabajar y no es más su culpa, ya no se los tengo en contra. Había una chica que tenía un papá que había sufrido tanto a manos de su padre y se fue de su casa. 10 años pasaron y finalmente su papá, después de 10 años, esta historia la conté anoche, el papá se convirtió después de como 20 años y le llamó a su hija llorando, y le dice, por favor, perdóname. Y ella le dijo, papá, yo te perdoné el día que entregué mi corazón a Jesús hace muchos años y me ha tomado mucho tiempo, pero si yo contesté tu llamada, es porque ya te perdoné.
sigo en el teléfono porque he escogido perdonarte. Y su papá dijo, ¿qué puedo hacer para pagarte? Haré lo que sea por los años que yo arruiné tu vida. Y ella dijo, papá, es demasiado para que tú puedas pagar. Jesús pagó por todo lo que hiciste. Jesús pagó el precio que tú no puedes pagar. Así que algunos de ustedes han pasado por un dolor horrendo causado por otras personas y te ha lastimado tanto que ni siquiera tienen la habilidad de repagarte por el daño que te hicieron. Pero hoy, si tú permites que el Espíritu Santo te lleve en este caminar hacia el perdón, puedes empezar a decir, Jesús, tú pagaste ese precio. Tu sangre, Jesús, está en medio entre yo y ese dolor. Y eso se quita y se va tan lejos como el este está del oeste. Sí te acuerdas de lo que pasó, pero ya no lo recuerdas con la misma sensación, con la misma intensidad. Así como José veía a sus hermanos, se acordaban, pero pensando, Dios me dio este testimonio para ayudar a otros, porque Dios usó esto para cambiar las cosas. Dios no es el autor de lo que me causó mal, pero Él es el sanador. Él está reescribiendo mi historia y mis recuerdos. Está trabajando en mi cerebro y en mis emociones. Y en lugar de voltear y ver las cosas con enojo y venganza, ahora volteo y veo con compasión y perdón. Y estoy en un proceso de sanidad, en un viaje que, debido a lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, ahora yo puedo permitir que Dios lo haga a través de mí y ayudar a otras personas, porque esto es para los hijos de tus hijos y futuras generaciones. Hoy, Señor, oramos que en este momento empiece ese proceso en nuestras vidas. Quiero orar por cualquier persona que diga, yo no estoy bien con Dios y necesito rendirle mi vida a Jesús. Si ese eres tú, levanta tu mano, recibe sanidad, perdón, para un nuevo comienzo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en las vidas de esas personas. Y di conmigo, Jesús, me rindo a ti, me arrepiento de mis pecados, recibo tu perdón. Creo que tú moriste en la cruz y resucitaste de los muertos y yo te confieso como mi Señor y Salvador. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han lastimado. Espíritu Santo, produce en mí el amor, el gozo, la paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio, compasión, perdón. Soy todo tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ashley, ¿tienes que decir algo? Sí, estoy pensando en algunos de ustedes que escuchan, que no han respondido, pero reconocen que todavía estás cargando piedras en tu backpack, ofensas que te han hecho. Y honestamente, yo quisiera ayudar a pagar porque cada uno de ustedes tuvieran consejería profesional. Porque miren, hay muchísimas piedras o ofensas tan grandes que realmente no podemos resolucionar a nosotros mismos. Y hay situaciones específicas que requieren un poco más para tratar el trauma. Porque miren, estos momentos de altar, estos momentos sí ayudan. Pero cuando te duele algo tanto que a veces nos confundimos de qué hacer con el dolor que sigue aquí. Y es que es algo tan personal y no sabemos a dónde ir y entonces lo retenemos. Y yo creo que este es un increíble primer paso para salir de tu dolor. Lo que acabas de hacer aquí en el altar o lo que acabas de decir es un paso enorme para poder tratar con ese enojo. Y claro, es como el ABC y apenas estás en el paso A y está muy bien. O fuiste de B a C o de C a D. Está muy bien, pero yo sé que no soy la única, que yo respondo, yo sí perdono, yo sí reconozco que no puedo hacerlo, reconozco que sí puedo hacerlo, pero ¿qué pasa? Al día siguiente te despiertas y te recuerdas de tu dolor. Y por tu dolor te piensas que no has perdonado. Y te digo algo, no significa que si te sigue doliendo al día siguiente, no es que no has perdonado, es que es un caminar, como Paul estaba explicándonos hace un momento, es un camino y yo decido hacerlo todos los días porque hay momentos en los que yo pienso que ya perdoné a esta persona, como sermones como este, pero luego estoy sola y digo, no, me vuelve a doler. Porque lo que el enemigo quiere hacer, quiere que malinterpretes tu dolor
y quiere decirte, no los perdonaste de veras, ¿eh? Así que no dejes que el enemigo robe lo que Dios ya empezó en este momento. Solo porque tú tienes que seguir diciendo te perdono, no quiere decir que no estás en un camino al perdón. Son algunas de las cosas que te digas a ti mismo para ayudarte, que me encantaría que todos entendiéramos que necesitamos terapia y cuesta a veces, pero miren, tenemos muchos grupos que son guiados por consejeros profesionales. Aquí tenemos a alguien que trabaja con las pérdidas. Puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un tiempo. Los ciclos del duelo son igual para todas las pérdidas, sea de un ser querido, una etapa en la vida. Y muchas veces algunos estamos atorados en una de estas etapas del duelo. Tenemos una Pastor María que a los miércoles y los domingos hay una consejería para hacernos libres de las adicciones. Y aunque tú piensas que no estés adicto a una droga, a veces estamos adictos a mentalidades y al dolor. Y la realidad es que ahí seguimos adictos porque no sabemos cómo salir de ello. Te digo cuál ha sido el mejor consejo que me han dado en relación a manejar el dolor. Compra un diario, aunque sea muy barato, porque a algunas de nosotras nos encanta comprar un diario maravilloso. Y sabes que a veces no queremos escribir las cosas feas que sentimos en esas cosas caras. Entonces, ¿sabes qué? Cómprate uno en la tienda del $1, del 99 centavos, para que puedas escribir todo lo que te duele. Sácalo. Porque mira, cuando no lo sacas, no estás liberando la emoción. Porque si yo me siento mal, porque yo ya pienso que debería de haberlo superado, pero no puedes dejarlo ahí. Es un proceso, como dijo Paul hoy. A veces miren, no quiero minimizar lo que está pasando ahorita, pero a veces es responder a un momento como este, pero el perdón es un trabajo del día a día, en tu alma y en tu corazón. Y eso es lo difícil. El trabajo de todos los días. Y te puedo decir, pero que vale la pena. El trabajo que tienes que hacer todos los días vale la pena atender como si fuera tu jardín. Quitas las malezas, las hierbas que están creciendo en tu jardín tan hermoso, porque hoy pudiste haber respondido a este llamado y tú dices, wow, ya quité todas esas hierbas de mi jardín y las quité y se siente muy padre, pero me despierto el otro día y parece como una jungla del Amazonas otra vez. Sí, pues claro, porque es un trabajo del alma. Yo ya los perdoné. Así que deja ir esas emociones, porque te digo que es algo que pesa mucho en mi corazón. Nuestra oración es que no vas a creer solamente en crecimiento espiritual, sino en crecimiento personal. Porque miren, nos volvemos profesionales en citar las escrituras, pero eso también se debe de notar en nuestra habilidad diaria de confrontar el dolor. Porque miren, se requiere valor para confrontar esos asuntos que nos duelen en el corazón, pero porque no podemos suprimirlos, no podemos mantenerlos guardados. ¿Sí sabes que si la depresión solamente es ira reprimida? ¿Sí sabías eso? Así que hay que aprender a cómo dejar ir y manejar esas emociones. Porque lo que sucede es que si no lo haces, la amargura es solamente dolor reprimido. Así que necesitas escribirlo, como te dije, en un diario. Porque tenemos un Padre Celestial que no va a juzgarte por lo que escribes en tu diario. Porque si no puedes sacarlo con tu Padre Celestial, vas a sacarlo con alguien más. Así que tienes que poder sacarlo con tu Padre Celestial en ese diario, de esa manera escribirlo. Y no digas, ay, Señor, yo ya debería de estar libre de este dolor porque yo he sido parte de la iglesia durante tanto tiempo. Claro que no. Tienes que reconocer que te duele. Y tienes un Padre Celestial que empatiza con tu dolor. Y Él no te dice, perdona y ya.
No, Él quiere ayudarte a caminar durante el proceso, porque muchos de nosotros en la iglesia tenemos una falsa idea de Dios que te dice, hey, perdona, y ya, supéralo. Y entonces nos sentimos culpables porque pensamos que Dios nos dice, ay, actúa como si todo estuviera bien. No. Él no está diciéndote que niegues o que ignores tu dolor. Al contrario, te dice, invítame a esos lugares de dolor y yo te ayudaré a caminar a través de ellos. Pero muchas veces como creyentes que no sabemos cómo atravesar a través del dolor, lo sobrepasamos o lo enterramos en lugar de a través de ello. Así que iglesia, hoy reconocemos que vamos a caminar sobre cosas difíciles, pero el Señor nos va a ayudar con eso y nos va a enseñar para que hagamos y tomemos pasos prácticos. Porque a veces yo sé que no podemos pagar esta consejería profesional, pero les puedo decir, cada día tienes que decir, yo perdono a esta persona. Yo perdono a esta persona, porque lo que va a pasar es que algo te va a encender una emoción y te va a disparar ciertas emociones y tú dices, oh, voy a tener que decir, yo perdono a esta persona y lo escribo en mi diario. Y miren, en esas tiendas se van a quedar sin cuadernos donde escribir porque ahí vamos a sacar todo lo que no podemos decirle a otras personas. Y sí. Y sabes, solo cuesta $1 comprar un libro de eso para que puedas anotar todo lo que esta persona y esta persona te hizo. El punto es dejar ir esa emoción, soltarla en el papel en lugar de suprimirla, de reprimirla. Y luego involúcrate con un grupo para que te ayude a quitar esas piedras, que te ayude a quitar ese resentimiento, porque tú solo no puedes a veces con esos resentimientos. Y tú necesitas que alguien que no esté involucrado con esa emoción te ayude y que empatice contigo y te ayude. Así que, iglesia, seamos empáticos unos con otros. Y estemos ahí para caminar con las personas que están pasando por procesos de dolor y gozar con los que se gozan, pero llorar con los que se lloran y orar con ellos. Pero, por favor, manejemos las emociones para que lleguemos a la sanidad. Así que me encanta con lo que Dios está haciendo, pero lo que va a continuar haciendo para crecer no solamente espiritualmente, sino emocionalmente. Tenemos que tener pasos prácticos para que lo que pasó aquí, que fue maravilloso, el sermón fue tan bueno y no quiero que el diablo se lo robe porque él te quiera convencer mañana de que porque todavía te duele que no ha sucedido nada. Eso no es cierto porque algo fue iniciado en este momento. Amén. Y dio en el clavo, Ashley. ¿Cuántos de ustedes recibieron eso el día de hoy? Los amamos, Dios les bendiga y hemos terminado.